Génesis 2:18. Lean conmigo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora leamos versículo 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Palabra de Dios, y el pueblo dice: amén. Ocupen sus lugares los que están aquí presentes en la iglesia o en el templo Jesús es el Camino, que está en Tuxtla Gutiérrez, en la 14 Sur y Séptima Oriente. Pedimos oraciones a todos nuestros hermanos en la fe, en cualquier parte del mundo, para que Dios nos siga utilizando como un manantial que lleve agua, que sacie la sed de aquellos que por el pecado viven como en un desierto. Y gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, y gracias también por la manera como Dios provee para que podamos usar estos medios de comunicación que son tan importantes, podría decir tan poderosos, que lamentablemente la iglesia no lo aprovecha, porque se nos presenta un gran obstáculo, y es lo económico, ya que los programas de televisión cuestan varios miles de pesos por cada media hora de transmisión. Pero Dios conoce nuestro corazón, que lo hacemos no por fama, no por levantarnos el cuello, no para creernos el último refresco en el desierto, pero sí con la necesidad de que más almas conozcan a Cristo Jesús. Y los medios de comunicación van más allá de lo que podríamos imaginar. Los medios de comunicación están presentes aún en las cárceles. Saludemos y demos un aplauso a aquellos que nos ven y nos escuchan en alguna cárcel del estado de Chiapas, o en algunos otros lugares como en Tabasco, como en Veracruz. Hablar del matrimonio es hablar del diseño que Dios forjó para que este planeta pudiera ser habitado por personas. Y el origen y la naturaleza del matrimonio es un estado honroso. Lamentablemente, Satanás se ha encargado de distorsionar todo lo que Dios hizo perfecto. Cuando leemos el primer capítulo de Génesis y se habla del proceso de la creación, cada día que termina la creación o algo que Dios ha creado, dice: y vio Dios que era bueno, y terminó ese día. Comenzó el trabajo el siguiente día y vio Dios que era bueno, y todo era bueno. Aún en la creación del hombre, y vio Dios que era bueno, y entonces descansó. El matrimonio creado por Dios es un estado honroso, instituido y establecido por Dios en el huerto del Edén, con la primer pareja humana que fueron Adán y Eva. Conforme a la palabra de nuestro Dios, la naturaleza del matrimonio, conforme a la palabra de nuestro Dios, lamentamos que hoy hayan ideologías que nos hablen de otros tipos de matrimonios. De acuerdo al diseño de Dios y de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, que aunque pase el cielo y la tierra, esta permanecerá, es la unión de una pareja, hombre y mujer.
por toda la vida que Dios les dé en este mundo. Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Quizás no alcancemos a entender, pero en la unión de un hombre y de una mujer hay un pacto de sangre. Por eso se enseña en la iglesia que aquellos jóvenes que van a contraer matrimonio se guarden puros hasta el día de su boda, para que en esa luna de miel, en esa noche de luna de miel, cuando haya esa intimidad entre ese hombre y esa mujer que se unen, sea sellado con un pacto de sangre, y que quedan unidas el alma de ambas personas, y ya no son más dos, sino uno. Por eso Dios prohíbe las relaciones fuera del matrimonio, porque hay cosas que van más allá del simple placer. Hay situaciones que van más allá de solo unos minutos de placer. Hay una unión, de manera que sucede como si usted pegara dos hojas de cartulina con resistol y las dejara secar. Usted unta con resistol una página o las dos páginas y luego las une y deja que eso se seque. A los minutos después que usted quiera despegarlo, eso va a ser muy difícil e imposible de sacarlo de una manera sin dañarse. Mientras lo vayas despegando, se va a ir quedando pegada una parte sobre la otra y vas a hacer de esas páginas una basura. Así es el matrimonio. Cuando un hombre con una mujer se unen en el compromiso del matrimonio, se ligan, se pegan. Por eso delante de Dios no es aceptable la separación. Ya no son más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hablemos acerca de la pureza en el matrimonio. Conforme a la voluntad de nuestro Dios, los matrimonios deben mantener una relación honrosa. Con mucha tristeza, a veces las mujeres se niegan a tener una intimidad matrimonial porque el hombre ha estado envenenando su mente con algunas situaciones pornográficas, y ese veneno que se sembró en su mente quisiera desahogarlo en el hecho matrimonial. Y hay mujeres que no están dispuestos a eso, y tienen razón, porque el matrimonio Dios lo describe como algo honroso. Dice Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Delante de Dios no hay una manera correcta más que para tener relaciones íntimas, más que entre un hombre y una mujer que se comprometen el uno al otro. Cualquier relación íntima sexual que no está en el parámetro del compromiso de ese hombre y mujer tendrá que verse como fornicación. Y la fornicación no es acepta delante de Dios, ni mucho menos el adulterio. La fornicación es tener relaciones sin ser casados, sin tener compromisos serios de matrimonio. Y el adulterio es tener relaciones teniendo ya un compromiso matrimonial y hacerlo con otra persona ajena a tu matrimonio. Las enseñanzas de Jesús van más allá.
Y Jesús enseñó que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Qué difícil el mundo en que vivimos. Por eso, de igual manera, en la iglesia enseñamos a que las mujeres puedan vestir con decoro, honestas, para no ser el llamativo que lamentablemente el diablo está buscando para la vista de hombres lujuriosos, que solo con la mirada y con la vestimenta de la mujer podrían estar fallando ante los ojos de nuestro Dios. Debemos ver al matrimonio como Dios lo estableció, como un hecho de honra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Me está escuchando? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Abro un paréntesis. Y gracias al Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas, que dirige el pastor Ángel Rivera, en las próximas semanas se va a volver a tener casamientos, bodas colectivas. Algunos no se casan porque le ponen la excusa que está muy caro pagar para ir al registro civil y casarse. Solo un pretexto, porque si te interesa el bienestar de tu familia, de tu matrimonio, haz cualquier esfuerzo por tener ese dinero, ayuna en toda la familia una semana y ajusta para pagar eso y lo demás. Y cásese, no esté viviendo en unión libre, eso no es agradable a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y para no dejar al aire la información que di, acérquese con cualquiera de los pastores de distrito. Ellos saben los requisitos, ellos saben la fecha, y creo que solo se pagan 700 ni 800 pesos para casarse legalmente ante el registro civil y arreglar a aquellos que están en fornicación. O si alguien la está pensando y ya están hablando de robarse a la muchacha porque no tienen para casarse. Si no tenés para casarse, menos para mantenerla, cabezón. El deseo del Señor es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿En qué? En santidad y honor. La vida del matrimonio tiene que vivirse en el temor de Dios y tiene que guardarse y vivirse en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este es una de los primeros fundamentos para la vida del matrimonio. El matrimonio es honroso, debe vivirse en santidad y honor. Un segundo propósito del matrimonio es que hayan consuelo, que encuentre consuelo entre el uno y el otro. Así como esposos deben tributarse respeto el uno al otro mientras vivan los dos. Génesis capítulo 2 versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, le haré una compañía, le haré a alguien que esté con él. Fíjense qué maravillosa la omnisciencia, la sabiduría de Dios. Él fue evaluando cada aspecto de su creación, y aun cuando ya había hecho al hombre, lo evaluó y lo vio solo. Vio que la gata tenía su gato, la chucha su chucho, la yegua su caballo, la gallina su gallo, la rana
su sapo. Pero vio al hombre solo. ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, su media naranja, su complemento, su compañía. De manera que es interesante reflexionar, y aunque lo hemos dicho una y otra vez, alguien tal vez no lo ha escuchado y debe escucharlo. Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, puso un sueño profundo sobre Adán y le extrajo una costilla, un hueso para hacer a la mujer. Pero si nos damos cuenta, lo extrajo de la costilla, no de la cabeza, para que no hayan dos cabezas en la familia, en el matrimonio. Pero tampoco sacó el hueso del pie para que la tengamos pisoteada. Lo extrajo de la costilla de al lado del hombre para que sea amada. Por eso, si quisieran que ya terminara yo esta enseñanza, lo resumiría con las palabras de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Maridos, amen a su esposa, y esposas, respeten a su marido. Ese es el resumen. El secreto de la felicidad matrimonial está en que el hombre ame a su esposa y su esposa respete a su marido. Y alguien dirá, qué tan fácil, pastor, pero esta vieja que tengo es una irrespetuosa. Se le sube los Pérez a cada rato. ¿No sería bueno analizar que lo primero que Dios puso es: marido, ama a tu esposa? A veces nosotros, ay chiquilla, cómo te quiero. Te quiero para que laves mi ropa. Te quiero para que cuides a los niños. Te quiero para que me hagas de comer. Otra cosa es te amo. ¿Están aquí? Y las mujeres cometen el mismo error. Ay viejo, cómo te quiero, por cada semana que traes paga. Si ya pasó la de abón. No. Creo que nosotros cometemos errores que como en cascada traen las consecuencias. A falta de amor del hombre a la mujer se vuelve insensible, se vuelve irrespetuosa. Y aunque algunos me han dicho que no es muy correcto, la anécdota, la experiencia que viví, no puedo omitir a veces mencionarla porque son cosas reales de la vida real, son como parábolas de la vida real para explicar algunas cosas que a veces se nos hace difícil de entender. Y les he platicado en muchas ocasiones que un día nos trajeron de primicia una perrita. Yo no soy muy dado a las mascotas. Mi esposa medio, hasta que no llegó un chucho que le arrancó todas sus plantas, lo aborreció. Y vine con esa perrita en una cajita que una hermana me dio de primicia. Y llegué y era una perrita fina. Y mis hijos sí son amantes de las mascotas. Así que cuando la vieron dijo: papá, no la regales, papá, no la vendas. Quedé viendo a mi esposa y ya saben, con la mirada uno se habla, ¿no? Y entendí que ella estaba de acuerdo y dije: está bien, que se quede la perrita, pero nada que la voy a ver adentro de la casa, menos en las recámaras. Hay que hacerle un rincón allá en donde se guarda el carro y ese es el lugar de la... Sí, papi, sí, papi. Bueno, mientras no estaba don Josué, la perrita estaba allá. Pero cuando don Josué no estaba, ¿dónde creen que andaba la perrita? Para que nomás tengan idea, al siguiente día ya le había comprado la señora un vestidito y una cadena.
Y cuando llegué y la vi con vestidito, dije, ya me metí en problemas, porque eso lo compró la señora. Cuando llegaba y la encontraba dentro de la casa, a gritos y a zapatazos, ¡fuera! Y la perrita salía, ¿no? Algún día estaba yo viendo las noticias recostado en la cama y se metió y se subió a la cama y me puso sus patotas aquí. Y cuando la quedé viendo y ella me miró, así como subió, así bajó. No paró hasta llegar a la esquinita. Llegó a entenderme tanto que escuchaba el ruido del carro, que me estacionaba y abría yo la puerta, y si estaba adentro ella solita se salía. Parece que así pasa en muchos hogares, porque la esposa, en vez de ser amada, es maltratada, a zapatazos, a gritos y hasta golpes. Uy, uy, uy. De manera que aquí entre nos varones, aquí entre nos, de manera que hay mujeres que preferirían que el señor de la casa no llegara. No porque quisiera que esté el Sancho ahí, sino porque el que va a llegar solo llega a maltratarlas. Le ofreces la comida y fiero su modo, y otra vez esto, y trágatelo tú. Trágame tierra, ¿va? Mujeres que cuando llega el esposo tiemblan. Mujeres que cuando llega el esposo le dejan la comida en la mesa y se meten y se encierran, porque es muy probable que venga de mal humor y hasta golpes hayan. Pero a diferencia de quien puede amar a la esposa como quien le da cariño a una mascota, quien le da cariño a una mascota, quien la consiente, nomás está abriendo la puerta y la mascotita ya está ahí que rasca el portón y entras y ya saben ustedes, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿me entienden, va? Estaría yo en otro planeta si no me entendiera. Eso sin duda alguna es lo que Dios está subrayando. Maridos, amen a su esposa, porque si amas a la esposa, la respetas, les das su valor, les das honor, ellas por sí mismas automáticamente serán las mujeres sumisas y respetuosas de su marido. Porque hay mujeres que ahora se ponen al tú por tú con el hombre porque ya no aguantan. Por eso ahora hay tantos movimientos feministas. Eso no estaba en el plan de Dios. Ha sido el cansancio de la mujer creyendo que siempre han sido pisoteadas. Pero la iglesia y Dios dignifica la familia. Y si algunos cometimos esos errores, Dios habla a nuestras vidas constantemente para irnos perfeccionando, porque Dios soñó, Dios diseñó para la familia un lugar de paz y de bendición. Dios no hizo a la mujer como una demonia, sino una ayuda idónea. Algunos leen mal. Y entonces Dios vio que el hombre está solo y le haré una demonia. No, una ayuda idónea. Hay tantas situaciones que vamos a tener el tiempo de estar aprendiendo de ello, porque a veces también es una situación en que aunque el hombre quiera mostrar su amor, la mujer viene dañada desde su infancia. Y a veces tuvo experiencias en su adolescencia, infancia o juventud la mujer con alguna experiencia amarga con algún hombre, llámese padrastro, llámese persona ajena, pero eso la marcó de manera que ahora a veces sentir la presencia de un hombre le causa automáticamente un rechazo. Y eso a veces, cuando no podemos nosotros
tener el tiempo para averiguar lo que está pasando, por qué estas cosas anormales se vuelven pleitos, se vuelven situaciones que amenazan el fracaso de la familia. Que aunque el hombre quiera mostrar su amor, la mujer siente ese rechazo porque las vivencias de su infancia se reviven, y el diablo, que está empeñado en llevar a la desgracia cuanta gente se le ponga enfrente, va a aprovechar ese pasado para revivirlo. ¿Sabe que hay parejas que llegaron al acuerdo del matrimonio, que se casaron elegantemente y celebraron una boda vestida de blanco, y el novio también con su traje, y una fiesta maravillosa, y llegó la noche de la luna de miel y no pudieron tener relaciones? Y pasaron las semanas y meses y no, porque la mujer tiene un rechazo a ese momento. Situaciones que el diablo ha aprovechado para envenenar y sembrar cizaña en el corazón y robar la felicidad del ser humano. Bendito sea Dios, que nosotros creemos fielmente que para Dios no hay nada imposible, y que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Miren cómo Dios ve al matrimonio. No lo ve como la gran mayoría lo vemos. Ay, yo llevo 30 años de casado y es como 5 minutos, pero debajo del agua es. ¿Cuántos se han acercado a un joven que está queriéndose casar y le ha dicho: hey, pensalo, ni te cases, hombre? Porque lamentablemente la experiencia de la gran mayoría es que el matrimonio es una vida de perros y gatos. La gran mayoría. Por eso, de cada matrimonio que se casan civilmente, legalmente, 8 terminan divorciados o separados. Porque el diablo sabe a dónde tirar sus dardos malignos. Pero hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que Él sea el Rey y Señor de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Y alguien diga: el que haya esposa, haya el bien. Es otra visión diferente la de Dios para nosotros en la vida social. Otro propósito fundamental del matrimonio es inspirar la alegría y el amor mutuo en la pareja, su familia y sus prójimos. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El propósito de Dios para el matrimonio es para vivir en comunión, es para disfrutar de gozo y de alegría como pareja, y no solamente en la intimidad, sino poder disfrutarlo a cada minuto de nuestra existencia como pareja, como padres, en esa relación padres e hijos, hijos y padres, y este hogar que cumple el propósito de Dios de ser un hogar feliz y estable, contagiar y bendecir a otros hogares que tal vez están pasando por situaciones difíciles. Vayamos a otro propósito fundamental, y es que los hijos que nuestro Dios nos concede en el matrimonio sean criados en santidad, porque son herencia del Señor, y ellos van a continuar la obra evangelística de nuestro Dios, y deberán ser ejemplo para el mundo de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras estudiaba esta enseñanza, pude comparar lo que acabo de leer con la ideología y doctrina de los musulmanes. Los musulmanes pueden tener cuanto hijo puedan,
y hasta pueden tener 7 mujeres y reproducirse en muchachitero al ya no poder, porque ellos tienen la misión de que cada hijo nacido en su hogar sea un excelente musulmán. De manera que al paso de los años, esta doctrina sembrada en el corazón de los niños que van creciendo se vaya expandiendo. Y de esa manera ellos en pocos años esperan haber ganado, no tengo el dato exacto, alguien podría ayudarme, pero ellos esperan haber ganado un buen porcentaje, un altísimo porcentaje de la población humana en el mundo. El porcentaje. ¿Cuántos? Toda Europa para el 2030 esperan haberlo conquistado, gracias a que ellos le han puesto un interés importante en la vida de los hijos y hacer de cada hijo un excelente fanático musulmán. El que Dios nos dé herencia a nosotros, a los hijos, es para que en el camino de la santidad ellos se conviertan en los atalayas y embajadores del reino de los cielos. Qué triste, no por lo que pasa allá, porque allá hay gente que maldice el momento cuando se entera que está embarazada la señora. Pero es súper triste y es el colmo que en la iglesia se esté practicando abortos o se tengan hijos no deseados, porque cuando se enteran los maldicen. Cuando Dios dice que los hijos son herencia a los padres, es algo que Dios nos está dando. ¿Qué gran problema? ¿En qué gran problema metemos a Dios? Porque hay parejas que lloran por tener un bebé, cuando hay parejas que están buscando métodos para no tener más hijos. Y que algunas mujeres, lastimosamente, con el temor de Dios, con el conocimiento de Dios, porque otra cosa es temer a Dios, mujeres con el conocimiento de Dios estén abortando a sus propios hijos. Eso no es el plan de Dios. Comencé a ser pastor a los 15 años. Fui un jovencito muy limpio de mi mente en cuestiones íntimas de relaciones entre hombres y mujeres. Mi pecado más grande en mi adolescencia fue haber visto la portada de una revista pornográfica. Eso sentí que me había manchado y me había condenado, como haber blasfemado en contra del Espíritu Santo creyendo que no tendría perdón. De ahí, así crecí. Todo lo que fui aprendiendo de las situaciones que pasan los hombres y las mujeres en diferentes etapas, las mujeres que tantas etapas tienen, lo aprendí por la confianza que les brindé a la membresía de la iglesia. Y alguna ocasión alguien me preguntó que cuál era el método correcto delante de Dios para planificar la familia. Una pregunta que me inquietó. ¿Cuál es el método correcto a la luz de la palabra para planificar la familia? Hablamos del método del ritmo, pero no son respuestas que a veces convencen. Y tenía quizás unos 19, 20 años y tuve la oportunidad de saludar al evangelista Gille Ávila en Salina Cruz, Oaxaca, en una de las cruzadas. Y aproveché a hacerle la pregunta a este hombre con tanta experiencia de ministerio y con una perspectiva de buscar la santidad. Y le dije:
Pastor Gille, soy un pastor joven, poco sé de la sexualidad. Me han preguntado cuál es el método bíblico para planificar la familia y no tengo una respuesta convincente. Y él me vio y me sonrió y me dijo: Josué, cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Dios cierra, nadie abre. Si la familia, si el matrimonio está preocupado porque está teniendo hijos constantemente y su preocupación es no tener la capacidad de sostenerlos, mantenerlos, que hablen con Dios. Que se meta esa pareja a buscar de la presencia de Dios y a explicarle su preocupación. Y si Dios quiere que no tengan más hijos, cuando Dios cierra, nadie abre. Y me dijo: es por eso que hay mujeres que no pueden tener hijos, que aunque vayan y hagan cualquier tratamiento, cuando Dios dice no, no. Y cuando Dios dice sí, aunque la mujer se haya puesto un dispositivo o esté haciendo algunas cosas para evitarlo, de repente salió con su domingo 8. Pero ¿cómo es posible? Hasta se preocupan que vaya a nacer mal el bebé con alguna deformación porque estaba tomando medicamentos. Porque cuando Dios cierra, nadie abre. Pero cuando Dios abre, nadie cierra. De manera que si Dios te ha hecho una mujer fructífera y Dios te concede tener hijos, sin duda alguna tienen un propósito en el plan de Dios. Solo que tomémoslo con responsabilidad y seriedad, porque no solo es tener hijos por tenerlos, es también criarlos y educarlos, para que el día de mañana, aunque comiendo frijol, no se van a morir de hambre. Y ahí tenemos como ejemplo a nuestras generaciones pasadas. Matrimonios que tuvieron 20 hijos y ninguno se murió. Y hasta todos gordos fueron. Y el marido trabajaba de peón de albañil. Dios no hace las cosas al ahí se va. Solo que sí tenemos la responsabilidad de mantener una plena comunión con Dios para que los propósitos de Dios se cumplan. Porque si voy a tener hijos por tenerlos y ni siquiera voy a ser responsable para cuidarlos, para criarlos, para suplir sus necesidades y mucho menos la espiritual, entonces estaré criando delincuentes. Porque el diablo se va a aprovechar de eso para cambiar los propósitos de Dios. Ya bien dice la palabra del Señor que el que no trabaje, que no coma, y el que no provee para su casa, ¿qué cosa dice la Biblia? Es peor que un incrédulo. De manera que hay que ser responsables entonces. Platíquelo con su esposa. Planeen cómo van a enfrentar la vida como familia. Dios quiere darles un bebé, adelante. Pero siempre en comunión con Dios, para que Dios tome el control y ese bebé que nazca sea una luz en medio de las tinieblas y no un leño más que venga a perjudicar la situación que estamos viviendo. Temas difíciles, porque dije que el diablo se ha encargado de distorsionar el verdadero propósito de Dios. Se ha encargado de distorsionarlo. El propósito fundamental de Dios es que nuestros hijos que nazcan en el matrimonio sean criados en santidad, porque son herencia del Señor y ellos van a continuar la obra evangelística de nuestro Dios y deberán ser ejemplo para el mundo de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Un ejemplo
a flor de piel. Gracias a Dios por mis padres que me engendraron. Gracias a Dios que no se le ocurrió el demonio meter cizaña a la mente de ellos para abortarme, porque entonces quizás no hubiera un pastor llamado Josué Pérez Pardo, quien Dios hubiera usado para guiar a muchos de ustedes al camino del Señor. Pero ellos fueron responsables en agradecer. Cuando la hermana Crucita supo que estaba embarazada, estaba feliz, porque sabía que venía un lindo bebé a este mundo. Y en el momento que nazco lo agradecen a Dios y se encargan de criarme en el temor del Señor. No soy obra de la casualidad, es gracias a sus oraciones, y si hasta el día de hoy puedo estar de pie es porque ellos siguen orando más de una vez al día por su servidor, porque ellos son mis mejores intercesores. Mi padre y mi madre siempre están clamando por mí. Ellos están cumpliendo el propósito de Dios en la familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué interesante es cómo Dios obra. Pero nuestros hijos serán como plantas que hay que cultivar, que hay que podar, que hay que fumigar, que hay que regar, porque no solo es ya llegó otro pelón, ya llegó otra greñuda. No. Que Dios bendiga a los papás que tienen muchos hijos, porque no serán avergonzados, sino serán de mucha bendición. Y como ejemplo, los hermanos indígenas. Y usted no los ve en la desgracia, porque ahora un matrimonio, una familia, su hijo tiene una venta de verduras, el otro tiene venta de pollo, el otro tiene una tienda de abarrotes. Y esa familia se convirtió en una familia poderosa económicamente. Y los padres, vaya y sorpréndase como en algunas clínicas de paga están ahí hermanos indígenas. Oiga, pero ¿cómo él está aquí? Pero si aquí cobran 10,000 pesos la noche. Sí, pero ahí están sus hijos que están tratando de ayudar a ese padre, esa madre, porque han sido de bendición, porque ese es el propósito de Dios. Los hijos no una maldición ni una carga, los hijos una bendición, los hijos una herencia de Dios a los padres. ¿Y crees que Dios va a heredarle a alguien una maldición? No, ni nosotros lo haríamos, cuanto menos el Dios de los cielos. Alabado sea el Señor. El Salmo 127 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, muy dichoso. Mire lo contrario del pensamiento y rumor humano al pensamiento y al corazón de Dios. Muy dichoso el hombre que llenó de hijos su aljaba. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Me preocupé un poquito hace un momento, porque habrá alguna mujer que no quiere tener más hijos. Y esta tarde el marido le diga: ¿escuchaste el mensaje? Dígale a su marido que está de acuerdo con el mensaje de hoy, pero que ayune 40 días y 40 noches para ver si estamos en el tiempo y en la voluntad del Señor. Amén, dicen las hermanas. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Benditos los hijos que Dios nos dé, pero tenemos la responsabilidad de instruirlos en el camino que tenga que guiarlos en el temor del Señor.
Por último, podemos decir que el otro propósito fundamental del matrimonio es para prevenir o evitar la inmoralidad en los seres humanos. Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Cuál sería el propósito de Dios para el matrimonio? Evitar que se caiga en el pecado de la fornicación. Porque el que no tiene el don de continencia, mejor le es casarse que estarse quemando. Tuve la oportunidad de compartir con los adolescentes en su retiro, y en una parte del mensaje les enseñaba que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de primavera, tiempos de otoño, de verano. Hay tiempos de mango, de jocote, de tunas. Todo tiene su tiempo. Y así en la vida todo tiene su tiempo. El matrimonio no es para niños. El matrimonio no es para adolescentes. El matrimonio es para esos muchachos que ya tienen la capacidad de poder cumplir la responsabilidad, y valga la redundancia, de ser la cabeza de una familia. En resumen, aprendíamos en las enseñanzas de la mañana con los líderes que el diseño de Dios, el rol de Dios para el hombre es trabajar. Dios hizo a Adán y le dijo que labrara la tierra. Cuando lo puso en el Edén, Dios le ordenó a Adán que labrara la tierra y fructificase. Así que Dios hizo al hombre para trabajar y proveer. Dios hizo al hombre para ser responsable de la vida espiritual de la familia. Fue Dios quien le dijo a Adán, Adán, no se lo dijo a Eva. Ya estoy terminando, aprovechen esto. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto pueden comer, del que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriráis. Se lo dijo a Adán para que cuidara de que se guardara y obedeciera a los mandamientos. Por eso cuando se desobedece y se esconde Adán y Eva detrás de los matorrales, Dios llega al Edén y comienza a buscar ¿a quién? ¿A Eva? ¿Qué dijo Dios? Eva, ¿dónde estás? ¿Así dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Adán, ¿dónde estás? Necesito que me rindas cuentas. ¿Qué ha pasado aquí? Tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Desnudo? ¿Qué pasó, Adán? No le preguntó a Eva, aunque Eva fue el conducto para la desobediencia. Dios demandó de Adán su responsabilidad. Varones esposos, varones jóvenes que piensan casarse, por eso tiene su tiempo el matrimonio. Porque no es simplemente mano caliente y besito para acá y para allá. Es que vas a trabajar para proveer a tu casa. Tanto es que la tercera cosa que aprendimos es: dejará el hombre a su padre y a su madre. Joven, si piensas casarte, ya no puedes depender materialmente de tus papás. Ya no papá tiene la responsabilidad de mantener a tu mujer. Quisiste casarte, es porque ya trabajas para tener el dinero necesario para comer vos y comer tu mujer. Y si no comes vos no hay problema, pero que coma tu mujer. Y si ya tienes hijos, peor todavía. Segundo, ser responsable espiritualmente de tu casa. Esa es una área que el diablo encontró muy frágil en la vida de la familia, porque los que menos espirituales, los que menos buscan de las cosas espirituales son los hombres. Y les decía, vayan a cualquier parroquia, vayan a cualquier templo, y la mayoría van a ser mujeres.
Vayan a una vigilia, vayan a un grupo de intercesión y los hombres están ausentes. Las mujeres se involucran más en las tareas de la iglesia, evangelizan, visitan a los enfermos, van a los hospitales, están activas. Convoquemos a una confraternidad de damas y vamos a tener aquí 700 damas. Convoquemos una confraternidad de varones y vamos a tener 20. Y el diablo ha aprovechado esa ausencia, ese vacío, para hacer desastres en nuestra casa, porque no está la cabeza en el lugar correcto que debería de estar. A Dios nos ha puesto, nos ha delegado la responsabilidad, varones, de cuidar que en casa se guarden los mandamientos y se cumplan de acuerdo a la palabra del Señor. Pero ¿cómo vas a hacer eso si ni los mandamientos sabes? Aleluyita. Así que el cañón espiritual en la casa debe ser el varón, para que de esa manera tu hogar se mantenga sólido. Y aunque vengan las potestades malignas, ahí hay un varón espiritual que puede pelear la buena batalla a favor de su esposa y de sus hijos, y no permitirá que el diablo haga destrozos en esa casa. Yo soy igual que ustedes, humanos. Yo también soy esposo. Mi matrimonio también ha enfrentado problemas serios. También soy padre y mis hijos han enfrentado situaciones terribles. Pero no me doy baños de grandeza. Estoy aquí porque me he parado firme con la responsabilidad espiritual. Y cada que tengo oportunidad soy un intercesor a favor de mi matrimonio y a favor de mis hijos, que aunque ahora tienen sus propios hogares, yo sigo orando cuantas veces más puedo en el día a favor de ellos, porque quiero su bien para ellos, su esposa y sus hijos, y que mi familia sea una familia de bendición en el plan y en el propósito del Señor. Si a mi familia han llegado dardos malignos en los que ha atentado para destruirnos, lo intentó miles de veces. Bendita sea la gracia de nuestro Dios y bendito sea el Espíritu Santo, que me ha dado las fuerzas de poder jugar el papel de ser la cabeza del hogar, la cabeza de la familia. Les comprendo a todos, no es fácil, pero sí se puede. Y aquí estoy, no que ya lo haya logrado. Me trae mucha paz que ahora Suni tenga su hogar, que Evi tenga su hogar, que Junior tenga su hogar, pero sigo teniendo una esposa. Y alguien dirá, ya la logró, pastor. No me confío, porque ahora estamos como comenzamos. Y el diablo sigue siendo diablo. No porque ahora ya esté casi en el 6º piso ya la logré, porque he visto a viejitos con 70 y pico de años peleándose porque a la hermana lo vio el viejito del otro solar. Y no exagero, estoy en un lugar santo. Y yo les decía hace unos días que cuidado con las mentiras, porque a veces cuando predicamos para echarle más salsa a los tacos, se dicen mentiras, y aguas decir mentiras desde este lugar, delante de la presencia de Dios, a donde hemos tenido que intervenir para que por favor no se divorcien. Porque a este viejito le está calando los celos. Así que nadie se confíe. Tenemos ese enemigo y yo no me confío. Por eso siempre oro por mi esposa y oro por mi propia vida. Y le digo, Señor, establece tu reino en mi mente, en mi corazón, en mis sentimientos y en mis decisiones. Eso se lo pido a Dios a cada rato que puedo. Sé el Rey y Señor de mi vida.
porque solo bajo el señorío de Él podré llegar hasta el final de la meta, diciendo con el apóstol Pablo: lo logré. He peleado la buena batalla, he guardado la fe y ahora me espera la corona de la vida. Pero será hasta entonces cuando quizás tenga que descansar y decir: afán todo trabajo para mí terminará. Ese es el himno de los haraganes, que ya no quieren trabajar, quieren irse donde está Dios, y ni así viven bien. Que Dios nos ayude. Estoy consciente de lo que enseño. Le decía a los jóvenes: no me van a escuchar a mí predicar algo que yo no he vivido, que yo no he experimentado. Y cierro con esto, abriendo mi corazón. Algo que he aprendido en mis 43 años de ministerio es que para poder aconsejar, escuche eso y termino, para poder aconsejar como Jesús, he tenido que experimentar lo que alguien sufre de aquel lado, para que cuando me lo cuenten yo sepa que estuve en ese lado. En todas las áreas, llámense enfermedades, llámense problemas de familia, llámense situaciones de relaciones padres e hijos, cualquier área en la que tenga que aconsejar, cuando me la están contando, estoy recordando lo que yo viví, cómo yo pasé por ahí. Y con toda seguridad le puedo decir a ese hermano, hermana, persona: sabes, esta es la respuesta. Aquí está el camino de la respuesta. A mí me funcionó y Dios va a hacerlo también contigo. Y he visto muchos milagros para gloria del Señor. Es así que ánimo, familia. No es fácil, pero sí se puede. Dios está con nosotros, y si Dios por nosotros,